Repasemos lo que se ha visto sobre las anteriores leyes de la termodinámica. La ley cero introduce el concepto de equilibrio térmico, la cual induce una cantidad llamada temperatura. En primera ley, el concepto central es la conservación de la energía, y para establecerla se define una cantidad llamada energía interna. La segunda ley sigue una estructura similar. Ahora el concepto fundamental que se introduce es la noción de irreversibilidad, y para cuantificarlo se define una cantidad llamada entropía. Consideremos un sistema termodinámico cualquiera. Se establecen una serie de transformaciones debidas a transferencias de calor y trabajo, hasta que se llega a un estado final. Vamos a considerar el caso en el que el estado final es el mismo que el inicial. Podemos aplicar la primera ley de la termodinámica, y como el estado final y el inicial son el mismo, delta U deberá ser igual a 0. Eso quiere decir que Q debe ser igual a menos el trabajo. Existen dos posibilidades para esto. La primera es que haya entrado trabajo al sistema y haya salido íntegramente en forma de calor. La segunda es que el sistema haya absorbido calor y lo transforme íntegramente en forma de trabajo. Ambas satisfacen la primera ley. La energía que entra es la misma que sale y nada se queda dentro. Sin embargo, solo una de esas situaciones se observa en la naturaleza. La primera sí ocurre, mientras que la segunda está prohibida. Ahora, noten que la segunda situación es la primera, pero con las flechas invertidas. Esto nos dice que existen procesos en la naturaleza que solo ocurren en una dirección. Existen irreversibilidades. Esto es algo que se observa en varias situaciones. Veamos más ejemplos. Si tenemos una barra conductora, con un lado temperatura alta y otra temperatura baja, el calor fluye desde la temperatura alta hacia la baja. Nunca el calor fluye de un cuerpo frío a uno caliente. Si tenemos un gas encerrado en un volumen pequeño y abrimos el compartimento, se va a expandir hasta ocupar el nuevo volumen, pero nunca sucede que el gas se comprime hasta ocupar el volumen inicial. De manera similar, si ponemos una gota de tinta en agua, esta se difunde hasta que eventualmente se crea una mezcla uniforme, pero el punto jamás se regenera. Los ejemplos siguen. Para nosotros va a ser de particular interés estudiar reacciones químicas, las cuales en muchos casos solo ocurren en una dirección. Incluso la vida se puede entender como un fenómeno irreversible. Todas las cosas vivas mueren y una vez muertas no vuelven a la vida. Ajeno a estas cuestiones fundamentales y hasta filosóficas, el desarrollo histórico de la segunda ley de la termodinámica inició con la creación y el estudio de las máquinas térmicas. Una máquina térmica es un dispositivo capaz de hacer conversiones entre calor y trabajo. A grandes rasgos las hay de dos tipos: motores, que convierten calor en trabajo, y refrigeradores o bombas de calor a las que se suministra trabajo para generar transferencias de calor. Algo muy importante es que las máquinas térmicas operan en ciclos, tanto por razones prácticas, por no tener mucho caso construir una máquina que solo funcione una vez, y además para evitar que la energía se quede almacenada dentro del dispositivo. El esquema prototípico de un motor es el siguiente. Tenemos un foco caliente, piensen por ejemplo en la caldera de una locomotora, de donde se absorbe un calor QC, el cual entra al motor, una fracción se convierte en trabajo y el resto se transfiere a un foco frío. El foco frío muchas veces es el mismo ambiente, por lo que su existencia es inevitable, pero también es necesaria para el funcionamiento del motor. Si solo existiera el foco caliente, eventualmente el motor alcanzaría la temperatura del foco, por lo que el calor no podría ser convertido todo en trabajo, ya que una fracción sería en aumentar la energía interna del motor. Y más aún, una vez alcanzado el equilibrio, dejaría de haber flujo de calor y el motor se detendría. Lo que se desea de un motor es que pueda convertir el calor en la mayor cantidad posible de trabajo, por lo que definimos la eficiencia, la cual es simplemente el cociente entre el trabajo que se realiza y la energía que le debemos dar en forma de calor. Vamos a hacer un pequeño análisis para reescribir esta expresión. Como el motor opera en ciclos, el cambio de la energía interna en un ciclo completo debe ser cero. De aquí se sigue que el trabajo debe tener el mismo valor que el calor. Ahora, este es el calor neto, es decir, es la suma de QC y QF. Como QC es absorbido, es positivo, pero QF es negativo, ya que sale del sistema.
Con esto podemos reescribir el calor en términos de los valores absolutos. Una vez obtenido esto, sustituimos y obtenemos la siguiente fórmula, la cual suele ser muy útil ya que no necesitamos calcular el trabajo en todo el ciclo. Dado que el calor caliente siempre es mayor que el frío, podemos obtener los siguientes límites para la eficiencia. El valor 0 implica que el calor simplemente fluye del foco caliente al foco frío, por lo que es un motor que no realiza trabajo. Y una eficiencia igual a 1 es un motor perfecto, el cual convierte todo el calor en trabajo. Vamos a resolver un problema de cálculo de eficiencia. En general, un motor puede tener múltiples partes donde absorba o se da calor, por lo que hay que identificarlas de manera apropiada. En este ciclo, la temperatura aumenta de 1 a 2, por lo que absorbe calor, que llamaremos QC1. De 2 a 3 la temperatura está bajando, por lo que el calor se cede, este será QF1. De 3 a 4 también se está enfriando, por lo que el calor aquí será QF2. Y finalmente, en la última etapa, la temperatura vuelve a subir, por lo que el calor involucrado será QC2. Los calores caliente y frío netos serán la respectiva suma de los calores individuales. Ahora hay que calcularlos. La primera etapa es a presión constante, entonces el calor es NCP delta T. Como el gas es monoatómico ideal, Cp será igual a 5 medios de R. Las temperaturas no las conozco, pero puedo sustituir la ecuación del gas ideal para escribirlas en términos de las presiones y volúmenes dados. Sustituyendo, obtenemos que el calor son 1500 joules. De manera similar, para QF1, el proceso es isocórico, entonces el calor es NCB delta T. Sustituimos el valor de Cb, sustituimos gas ideal y calculamos. El valor es negativo, lo cual es congruente con que el calor se cede. El cálculo es exactamente igual para los otros calores, así que les pido de favor que los comprueben. Con esto calculamos los calores netos y podemos sustituir en la fórmula para la eficiencia. Obtenemos que la eficiencia es 0.19, esto es, el 19% de la energía que entra sale en forma de trabajo. Les recomiendo que como ejercicio repitan este cálculo, pero calculando el trabajo en el ciclo. Eso es algo muy sencillo, ya que pueden recurrir a la interpretación del trabajo como área encerrada. Vamos a hablar brevemente de refrigeradores. El esquema es el siguiente. Hacemos trabajo sobre el sistema de manera que provocamos un flujo de calor de un foco frío a uno caliente. Imaginen el refrigerador de sus cocinas. El interior del refrigerador es en realidad el foco frío. El mecanismo del refrigerador extrae calor de ahí hacia el foco caliente, que usualmente son los radiadores que atrás del refri. Si se fijan, todas las flechas están invertidas respecto a lo que teníamos con el motor. Así, si un motor se hace trabajar en sentido contrario, en principio trabajará como refrigerador. En este caso, vamos a definir una cantidad llamada rendimiento y denotada con la letra eta, que será qué tanto calor se extrae del foco frío entre el trabajo que debemos hacer. Si hacemos un balance de energía, todo lo que entra debe salir. Operando esas cantidades podemos obtener una nueva expresión para el rendimiento. Del diagrama, el calor que entra es mayor o igual que el trabajo, entonces podemos obtener los límites para eta. Va desde 0 hasta infinito. Eta igual a 0 significa que no se extrae nada de calor del foco frío, todo el trabajo se convierte en calor. Y eta igual a infinito significa que se necesita 0 trabajo para hacer fluir el calor. Es un refrigerador perfecto, que hace que el calor fluya de un cuerpo frío a uno caliente. Ahora que tenemos el contexto, vamos a enunciar la segunda ley de la termodinámica. Esta ley es inusual en varios aspectos. Como veremos, existen múltiples formas de enunciarla, que son equivalentes entre ellas. Veremos primero el enunciado de Kelvin-Planck, el cual nos dice que no es posible proceso cuyo único resultado sea la absorción de calor en una fuente y su conversión íntegra en trabajo, es decir, no es posible construir un motor perfecto. Durante la revolución industrial y el desarrollo de las máquinas térmicas,
hubo controversia sobre si era posible o no construir un motor perfecto. Se pensaba que era una cuestión técnica, de refinamiento, y que eventualmente se podría conseguir al mejorar cada vez más y más los motores. La segunda ley de la termodinámica dice que no, que la ineficiencia no es una cuestión técnica, sino que es algo fundamental de la naturaleza. Conforme avancemos, vamos a ver más evidencias del porqué de esto. Ahora veamos el llamado enunciado de Clausius, el cual dice que no es posible un proceso cuyo único resultado sea la transferencia de calor desde un cuerpo frío a uno caliente. Es decir, no es posible construir un refrigerador perfecto. Este enunciado parece más intuitivo que el de Kelvin Planck. Eleva al nivel de ley una observación muy general de que el calor solo fluye en una dirección. Estos dos enunciados no son afirmaciones independientes. Dicen lo mismo pero de forma diferente. Decimos que son equivalentes. Esto quiere decir que si partimos de que uno es correcto, el otro también lo será, y viceversa. Para mostrar esto, supongamos que asumimos que el enunciado de Clausius es correcto, ya que nos parece más intuitivo. Pero vamos a suponer que Kelvin Planck no lo es, y que sí se puede construir un motor perfecto. Si tomamos ese motor y lo usamos para alimentar un refrigerador, obtendremos el siguiente dispositivo. Del balance de energía que entra y sale de todo el sistema, podemos obtener la siguiente igualdad. Reacomodando, obtendremos lo siguiente. De aquí podemos ver que el calor que es absorbido en el foco frío es igual al calor neto que se deposita en el foco caliente, es decir, se transfirió de manera íntegra sin la necesidad de que se introdujera energía de forma externa. Esto es un refrigerador perfecto, viola el enunciado de Clausius y por lo tanto es una contradicción. Entonces no debe ser posible construir tal motor y no nos queda más que aceptar el enunciado de Kelvin Planck. Y bueno, no se puede construir un motor perfecto, pero ¿qué tan eficiente sí podríamos diseñarlo? Varios lo han intentado, entre ellos está el motor ideado por Sadi Carnot, el cual es un ciclo de 4 etapas. La primera es una expansión isotérmica a temperatura Tc. Luego tenemos una expansión adiabática, seguida por una compresión isotérmica a temperatura Tf. Y regresamos al punto inicial con una compresión adiabática. Como se podrán dar cuenta, en ese ciclo se circula entre dos focos diferentes a temperaturas distintas. En la expansión isotérmica se absorbe calor del foco y se libera en la compresión isotérmica. En los procesos adiabáticos, por definición, no hay transferencia de calor. Nuestro objetivo va a ser calcular la eficiencia de este ciclo, pero en preparación para ello, vamos a repasar algo antes. Ya habíamos visto que en un proceso adiabático se cumple que P a la gamma es constante. Si sustituimos P de la ecuación del gas ideal, obtendremos lo siguiente. Operamos y del lado derecho tendremos un conjunto de constantes multiplicándose, por lo que Tb a la gamma menos 1 también es constante en un proceso adiabático. Aplicamos esta identidad al proceso 2-3. Y hacemos lo mismo para el 4-1. Dividimos estas dos ecuaciones y las temperaturas se eliminan. Esta igualdad implica que la razón entre los volúmenes deben ser iguales. Ahora, como el proceso 1-2 es isotérmico, la energía interna no cambia, entonces el calor es igual a menos el trabajo, y usamos la fórmula para el trabajo isotérmico. Hacemos lo mismo para calcular el calor frío. Ahora, como el calor frío es negativo, podemos invertir el logaritmo y obtenemos el resultado en valor absoluto. Ahora vas a sustituir con la consideración de que los volúmenes tienen la misma razón y tenemos una expresión muy sencilla. Esta fórmula tiene varias particularidades. La primera es que no depende de la sustancia del motor. Si recuerdan, en el ejemplo del ciclo rectangular se debía especificar si el gas era monoatómico o diatómico para saber los calores específicos. Nada de eso aparece en esta expresión, por lo que es independiente del tipo de gas o de sustancia.
La siguiente es que se puede demostrar que la eficiencia de cualquier motor que opere entre temperaturas extremas Tc y Tf es menor o igual que el ciclo de Carnot que opera en esas temperaturas. Es decir, el ciclo de Carnot es tan eficiente como se pudiera hacer, por eso ha sido tan extensamente estudiado. Regresemos a él porque hay más cosas interesantes por ver. Comparando la fórmula inicial y final, podemos ver que se cumple que los cocientes de los calores es igual al cociente de las temperaturas, o bien que cada calor sobre su temperatura es igual al otro. Pero reescribiremos mejor de la siguiente forma. Y como QF es negativo, lo podemos escribir como la suma del cociente de los calores sobre su temperatura. Ahora, el primer término es asociado al proceso 1,2. De manera similar, el segundo término es asociado al proceso 3,4. Pero podemos hacerlo aún mejor. Voy a sumar dos ceros. De manera que podemos asociar cada término con cada proceso del ciclo. Esto luce como una cantidad que evaluada sobre todo el proceso es cero. Esto nos debe sonar familiar. Esto pasa con las variables de estado como la energía interna. Llamemos a esta nueva cantidad entropía y denotémosla con la letra S. Condensemos lo que sabemos sobre esta cantidad. S es una variable de estado, por lo tanto tiene sentido hablar de cambios de entropía en un proceso. Sabemos que el cambio de entropía en un proceso isotérmico es simplemente Q sobre T, y que el cambio de entropía en un proceso adiabático es cero. Esto de hecho es suficiente para saber cómo calcularlo en cualquier otra situación, ya que podemos visualizar a cualquier proceso como una sucesión de pequeños procesos donde la temperatura es prácticamente constante. Por lo que en general, delta S se calcula como la integral de delta Q sobre T. Aquí estoy usando delta minúscula para denotar una pequeña transferencia de calor. Esta expresión no debe intimidarlos en absoluto. Vamos a ver cómo se usa. 100 gramos de agua se calientan desde 20 grados centígrados hasta 80 grados centígrados. Calcule el cambio de entropía del agua en este proceso. Veamos primero cómo se calcula el calor para este sistema. Q es igual a mc delta T. Por lo tanto, si la temperatura cambia un cachito de T, se produce un calorcito delta Q. Sustituimos en la expresión para la entropía, y esta integral ya la conocen, es igual que la integral para el trabajo isotérmico, por lo que obtenemos esta fórmula. Y ya solo basta sustituir los datos. Es muy importante sustituir la temperatura en Kelvin, y obtenemos 77.91 Joule sobre Kelvin, que son las unidades de la entropía. Vamos a enunciar una de las formas más poderosas de la segunda ley de la termodinámica, el principio de aumento de entropía. Para todo proceso que ocurra en un sistema aislado, se debe cumplir que el cambio de entropía es mayor o igual a cero, cumpliéndose la igualdad si el proceso es reversible. Esta versión es muy diferente a las anteriores, ya que no hace alusión a máquinas térmicas, y además es cuantitativa. Esto la hace mucho más versátil. Ahora, recordemos que un sistema aislado no transfiere energía ni materia con sus alrededores, por lo que de hecho la mayoría de los sistemas de interés no son aislados. Pero el conjunto del sistema y los alrededores sí lo es, lo que se suele llamar el universo termodinámico. Así que lo que en realidad se debe cumplir es el cambio de entropía del sistema más el de los alrededores sea mayor o igual que cero. Esto permite, por ejemplo, que sea posible que la entropía de un sistema sea negativa siempre y cuando el delta S de los alrededores lo pueda compensar. Vamos a ver ahora que este enunciado es congruente con los enunciados anteriores. Consideremos un motor perfecto. El cambio de entropía del motor es cero, porque S es función de estado y opera en ciclos. El único alrededor con el que interactúa es el foco caliente, y podemos considerar que la transferencia de calor es a temperatura constante. Como el foco cede calor, el cambio de entropía será menos Q sobre T. Sumando, el delta S del universo es menos Q sobre T, que es negativo. Por lo tanto, esta situación es imposible, confirmando el enunciado de Kelvin-Planck. Ahora, pensemos en el proceso inverso, convertir trabajo íntegramente en calor.
Como S es función de estado, el cambio del proceso inverso es simplemente el negativo, por lo que ahora es positivo, concluyendo que este proceso sí puede ocurrir. Ahora estudiaremos el refrigerador perfecto. El delta S del refri es igual a 0, por las mismas razones que antes, y ahora el delta S de los alrededores será QC sobre TC, ya que el foco caliente absorbe calor, y menos QF sobre TF, ya que el calor es cedido por el foco frío. Ya que la transferencia es íntegra, el Q es el mismo para ambos, así que podemos factorizar, y como TF es menor que TC, el cambio de entropía del universo es negativo, pero esto es imposible. En cambio, para el proceso inverso, el delta S es positivo. Por lo tanto, el calor solo puede fluir de cuerpos calientes a cuerpos fríos. Ahora les dejo un par de problemas para que apliquen lo que hemos visto. Este es un tema muy denso, así que en la siguiente sesión veremos más aplicaciones y cómo calcular la entropía para otros casos. Las respuestas aparecerán a continuación.